Vamos a ir a Nehemías 4, Nehemías 4, 13 y 14, si lo puedes poner, creo que es la NBI o Nueva Versión Internacional. Nehemías 4, 13 y 14, ¿cuántos lo tienen? Si lo tienen, sígame ahí con la vista, ¿verdad? Si no tiene la misma versión, lo puede ver después. Dice la Biblia: así que puse a la gente por familias, con sus esposas, con sus espadas, lanzas y arcos, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, ¿qué les dijo? A ver, díganme conmigo, no les tengan, díganme fuerte, no les tengan miedo. Acuérdense que el Señor es grande. ¿Cómo es nuestro Dios? Grande y temible. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. La parte que acabamos de leer es una parte importante de la palabra. Cuando los israelitas estaban regresando del exilio de Babilonia hacia la tierra prometida, hacia la tierra que Nabucodonosor y otros reyes habían destruido. Y Nehemías fue parte vital de eso. Nehemías era una persona que tenía un puesto grande, era un político de poder en Siria y todo eso, ¿verdad? El país persa y demás. Él estaba muy metido en eso, pero él prefirió dejar su gran trabajo que tenía, ¿verdad? No sé si era un diputado o algo así, era algo importante en medio del pueblo, de un pueblo pagano, un pueblo que no era el suyo, pero decidió dejar eso con tal de regresar a Jerusalén a reconstruir las murallas. Y eso me hace pensar que en nuestro tiempo, ¿cuándo saben que en nuestro tiempo las murallas de valores, las murallas de principios en la familia están destruidos? Hay murallas que se han caído por causa del enemigo. El enemigo ha destruido familias, ha destruido pequeñas familias y grandes familias, los ha destruido. ¿Por qué? Porque las murallas de valores y principios de la palabra de Dios están rotas, están quebradas, están destruidas. Y al igual que Nehemías regresó a Jerusalén a reconstruir las murallas, es tiempo que la iglesia se dedique a reconstruir esas murallas que se cayeron, a reconstruir esos principios y valores que el pueblo de Dios tiene que implementar en esta generación torcida y depravada. Porque déjeme decirle que el diablo se está enfocando en destruir las familias y los matrimonios, porque ahora cualquiera, me sorprendía, hace unos meses oí de un youtuber muy famoso, no voy a decir su nombre porque capaz me cobra regalías en YouTube, pero este hombre tiene un amigo en redes, ahí en redes y ahí en persona que está con él en su equipo, pero ese hombre decidió dejar de ser hombre, dejar de ser la figura paterna de su familia y convertirse en una mujer. Y tú te preguntas, ¿y qué pensarán los niños? ¿Qué pensarán cuando sean grandes y digan, este es mi papá o es mi mamá? ¿Verdad? No saben si tienen dos papás o dos mamás. Entonces es increíble el grado de destrucción que hay sobre la familia. Hace unos días también estaba platicando con el pastor Gaetan de Canadá. Él me decía, nosotros estamos ya radicando más por acá porque nos damos cuenta que en nuestro país cada vez está peor, cada vez hay cosas tremendas, solamente porque ores, solamente porque estés afuera de un lugar donde abortan y estés medio orando ya te meten al bote, o si estás en contra de lo que ellos dicen, en contra de la agenda globalista que hay ahorita, el 2030, si estás en contra de eso, en contra de la comunidad, ya saben cuál, estás en contra, entonces te pueden meter a la cárcel, entonces puedes ser afectado, puedes ser condenado por lo que estás diciendo. Incluso dicen que un pastor en Canadá, me decía él, que se opuso a lo siguiente, no sé si puedes poner la imagen que te mandé a él. Se opuso a esto que van a ver, porque a él no le pareció, a él de parte de Dios no le cayó bien lo que hacían. Y es esto: en Estados Unidos y Canadá ya hay este tipo de hombres que se disfrazan de mujer y de esta manera horrible, que yo pensé que era el Marilyn Manson de Derbez, pero no, es un loco ahí que sale. En donde ya entran a las bibliotecas y esta clase de personajes le leen textos a los niños, le leen libros a los niños, pero libros que cambian la ideología y un montón de cosas, ¿verdad? Y el diablo está metiendo esto a la familia. Puedes quitarlo ya porque no me gusta ver eso. Y el asunto es de que en Canadá a un pastor lo encerraron solamente por decir que no estaba a favor de esto.
a favor de que pederastas, a favor de que pedófilos estén enseñando a niños, porque obviamente gente así está corrompida hasta los tuétanos, que pretenden estar entre niños vestidos así, y realmente eso está pasando en nuestra generación, está pasando en este tiempo, y la familia y los matrimonios de Dios necesitan construir de nuevo las murallas, esas murallas que han sido destruidas por el diablo, esas murallas que nos han enseñado nuestros abuelos y nuestros padres, que nos dijeron esto es lo correcto, porque dice la palabra de Dios, no muevas las sendas antiguas, porque ahí está la verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nos enseñaron nuestros abuelos y padres en el pasado, de cómo era un hombre y cómo era una mujer, porque eso entendían, porque venía de parte de Dios, eso es lo que hay que abrazar en este tiempo. Eso es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos, lo que hay que enseñarle a los pequeños en este tiempo. Nosotros como iglesia debemos de ser como Nehemías, que reconstruyamos las murallas de valores cristianos, para que los niños también sepan, los pequeños, los hijos sepan que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios al cual no le tiene miedo al enemigo, no le tiene miedo a una agenda progre, no le tiene miedo a una agenda globalista, porque Él está por encima de todo eso. Sí, es nuestro Dios poderoso. Y hay 3 consejos que quiero darle esta mañana para proteger a su familia, para cómo hacer para sacar adelante a la familia, cómo levantar una familia de Dios. Y lo primero que usted y yo debemos de hacer es proteger a nuestra familia a través de la palabra. Protegemos a nuestra familia cuando enseñamos la palabra. Dice la Biblia en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo dice? Instruye a quién, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Algo que usted tiene que saber, que la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de la escuela ni del maestro, sino de usted y de mí. Enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia, la palabra de Dios. Tenemos que mostrarles lo que la palabra de Dios dice. A pesar de que ahorita el mundo está demasiado chueco, aún hay un remanente que Dios está esperando recoger de este mundo, está esperando llevarnos al cielo con Él, pero debemos de procurar que nuestros hijos también entren. Dice la palabra de Dios: oblígalos a entrar. Hay gente que no toma en cuenta esto, porque pretende que los hijos tomen su decisión y demás, pero es nuestro trabajo y meter a nuestros hijos a la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que enseñarles a los hijos a portarse mal, porque ellos se van a portar mal porque sí, ¿verdad? ¿Cuándo han visto que los niños, ahorita por ejemplo mi hija está en los, le decía por ahí un conferencista que oí, que está en los terribles 2 años, ¿verdad? Que no sabe ni lo que quiere, está enojada y nerviosa, y la tenemos que controlar, ¿verdad? Porque es bien tremenda. Pero me sorprende porque es normal, ¿verdad? En la vida del humano es normal hacer las cosas mal, que al rato nos portemos mal, al rato faltemos el respeto a los papás o algo así. Pero nosotros estamos para enseñarles a nuestros hijos a portarse bien, a tener buenos principios, a que ellos sepan de que Dios los está viendo, que sepan que en cualquier lugar donde estén ellos pueden ser vistos por Dios. Yo cuando era niño me acuerdo que eso me enseñó mi papá, me dijo: Dios te ve en todas partes, si yo no te veo, Dios te está viendo. Yo recuerdo eso, que cuando era niño, estaba en la primaria o en la secundaria, y estaba yo en crecimiento y demás, y me acuerdo que habían otros amigos, otros conocidos que había por ahí en la escuela, que ellos decían groserías, se insultaban entre ellos, pero yo igual de repente como que ya quería insultar, ya quería yo también decir groserías, pero había algo en mi mente, en mi pequeña mente, ¿verdad? Porque tenía yo unos 6, 7 años o 12, no sé cuántos tenía en ese entonces. El asunto es de que cuando yo quería decir algo malo, yo quería decir una grosería, una palabrota o algo así, había algo que me hacía reflexionar y me decía: acuérdate que Dios te ve en todas partes. Pero eso no fue algo que Dios me dijo, fue algo que mi papá me dijo a mí. De chico me dijo: donde quiera que tú estés, Dios te va a ver. Si yo no estoy, Dios te va a estar viendo. Entonces yo tenía miedo, porque bueno, no miedo, sino como un temor reverente de decir: es que si digo una grosería, Dios me va a ver. Es que si me porto mal, ¿verdad? Si le pego a aquel chamaquito o hago tal cosa, Dios me va a ver. Yo tenía ese temor de Dios en mi corazón y lo sigo teniendo hasta ahora, pero déjeme decirle que de pequeño, por eso dice la Biblia: instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
¿Eso qué quiere decir? Que es nuestro trabajo como padres, porque ahorita yo soy padre de una pequeña y estamos criando a mi hija bajo esos conceptos. Tratamos de meterles ideas de Cristo, ideas de Dios. Cuando ella está viendo su televisión, tratamos de ponerle una caricatura cristiana, ¿verdad? Como hacían conmigo cuando era niño. Me acuerdo que mi papá no me compraba Dragon Ball Z ni Pikachu ni esas cosas. Él no me compraba esas tonterías, él me compraba la palabra de Dios. Las caricaturas que miraba, me sabía todas las historias de todos los reyes, de todos los personajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque miraba esas caricaturas. Y yo me acuerdo cuando era niño también, mi papá me enseñó a leer la Biblia, me enseñó a estar conectado con Dios, pero a mí me gustaban ver esas caricaturas. Ya hasta grande me acuerdo y digo, ya no, ni en YouTube las encuentro, ¿verdad? Digo, me gustaría volver a verlo otra vez, porque me gustaban las escenas, ¿verdad? Porque era como una película de anime donde David tiraba a Goliat y luego le cortaba la cabeza como si fuera un machete o algo así. Y era sorprendente porque era un tipo de caricaturas japonesas que eran muy buenas, pero hablaban de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que David le cortó la cabeza a Goliat. Yo recuerdo eso y eso trato de inculcarle ahora a mi hija. Cuando ella está viendo algo, le estoy metiendo la historia de David, obviamente ya a su pequeña mente, ¿verdad? Estamos metiendo las historias. Tiene su libro también donde de repente nos sentamos, le estoy mostrando. Ahorita ya rompió la mitad, pero por lo menos ya está viendo ahí algo, ¿verdad? Se está acordando de las imágenes. Y de eso se trata, instruir al niño en su camino, no solamente para lo que van a llegar a ser, que si van a ser doctores, van a ser músicos, etcétera, no, sino también instruirlos en el camino de Dios, mostrarles el camino, el único camino que existe, que es Jesucristo, porque Él dijo que Él era el camino, era la verdad y era la vida. Entonces es tiempo que nosotros como padres hagamos eso con nuestros hijos. Es tiempo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos. Es tiempo que en la casa los niños tienen que aprender, o los jóvenes tienen que aprender los principios y valores de Cristo. No vamos a estar aceptando lo que el mundo diga, porque nosotros no nos guiamos conforme al mundo, porque la Biblia dice, están en este mundo, pero no son de este mundo. Entonces no podemos guiarnos bajo los conceptos mundanos o los conceptos de esta tierra, porque nuestra residencia está en el cielo. Entonces debemos de hacer que nuestros hijos tengan esa conciencia. Dice Deuteronomio 6 y 7, dice en la NTV: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es lo que Dios nos mandó a hacer en Deuteronomio. No dice, ay, si quieres, dile a tus hijos. No, dice, instruye a tus hijos. Diles a diario algo de la palabra de Dios. Diles algo de parte de Dios a sus vidas. Me acuerdo cada vez que íbamos a la escuela, en la primaria, mi papá nos hacía arrodillarnos y orábamos antes de ir a la escuela. Pero esa es una cultura que muchos papás no tienen. Yo eso voy a hacer cuando mi hija empiece a ir a la escuela, porque me quedó eso, esa cultura, ese pensamiento de que tú no sabes qué es lo que hay en la escuela, qué le van a enseñar, qué le van a decir, pero proteges a tus hijos de tal modo que ya saben a lo que van y saben que tienen a un Dios que está por encima de cualquier ideología. Y que tienes que instruirlos en este tiempo, como dice aquí la palabra en Deuteronomio. No es que si queremos hacerlo, debemos de hacerlo, dice la Biblia. Aquí está hablando de la palabra de Dios en Deuteronomio. Dice, estos mandamientos que te mando hoy, enséñalo a tus hijos una y otra vez. ¿Sabes por qué dice eso? Porque a los humanos se nos olvida. Porque de repente en la iglesia dice, sí, ¿por qué hablan mucho de paz? O porque hablan mucho de economía o de diezmo o eso. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque se nos olvida. Usted al salir de aquí se va a olvidar tal vez del 80% de lo que dije, pero ese 20% va a quedar en su corazón y en su mente. Pero seguramente también a nuestros hijos les va a pasar lo mismo, que ellos tengan esa instrucción de parte de Dios a través de nosotros. Y hay una historia que a mí me sorprende. Hay dos historias en la palabra de Dios. La primera historia es sobre el rey Acab. ¿Cuántos conocen a Acab? Acab era esposo de Jezabel, una bruja, una mujer terrible que mataba personas y adoraba a Baal, y sus hijos también adoraban a Baal.
Incluso en una parte de la Biblia dice que uno se andaba muriendo y mandó a traer a Baal Ecrón y no sé qué, que vayan y pregúntenle por qué. Porque sus papás le enseñaron eso, le enseñaron que estaba bien adorar Baales, les enseñaron que estaba bien servir a dioses paganos, siendo ellos israelitas. Eran de los peores reyes que tuvo Israel. ¿Por qué? Porque ellos no le instruyeron a sus hijos para que ellos fueran buenos reyes. Más bien dice la Biblia que cuando murió Acab y murió Jezabel, dice la Biblia que Jehú, el que fue nombrado rey de Israel, mató a los 70 hijos que tenía el rey Acab. Imagínense, 70 hijos, no tenían tele en ese entonces, ¿verdad? No había wifi. 70 hijos. Y a los 70 los mataron a filo de espada. ¿Por qué? Porque no fueron instruidos por la palabra de Dios. Porque Acab no dijo voy a honrar a Dios. Porque en la Biblia menciona reyes que sí hicieron caso a Dios, que cuando miraban altares a Baales, miraban ahí los pedazos de estatua, agarraban y los rompían. ¿Por qué? Porque sabían que ahí estaba la maldición. Pero ahora, al igual que Acab, tenemos la oportunidad de ser un desastre como lo fue él, de no instruir a nuestros hijos. No, hay que le enseñen en la escuela, no, hay que le digan allá qué hacer. Sobre la sexualidad, hay que le enseñen en la escuela. Estás dejando que tus hijos sean educados por el maligno. ¿Por qué? Porque el enemigo está destruyendo las escuelas, está destruyendo la educación y quiere destruir a la siguiente generación. Pero es nuestro trabajo volver a levantar esas murallas que han caído. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros decir, bueno, hay que lo vean, no, es su problema, total, a mí qué me importa. No, debemos hacer que nuestra familia esté conectada con la palabra de Dios, que ellos sepan que a Dios, qué es lo que a Dios no le agrada. Porque dice la Biblia que aparte de Acab tuvo 70 hijos, pero hubo otro que dice la Biblia que también tuvo 70 hijos, y ese hombre se llamó Obed-Edom. Y Obed-Edom, ¿sí se acuerdan quién era Obed-Edom? Dice la Biblia que el arca no pudo llegar a Jerusalén, y por 3 meses el arca del pacto quedó en casa de Obed-Edom. Y dice que Dios bendijo no solo a Obed-Edom, sino a toda su familia. A sus 70 hijos Dios los bendijo. ¿Por qué? Porque tenía la presencia de Dios en su casa. Y eso es lo que hace la diferencia entre seguir la corriente de este mundo. Porque yo conozco papás que instruyen mucho a sus hijos del respeto, pero respeta a los maestros, respeta lo que te enseñan en la escuela, respeta esto, pero están siendo guiados por el enemigo. De repente yo digo, como hay gente que no tiene no le quieren dedicar a Dios sus canciones, no le quieren dedicar a Dios sus poemas con los que ganan y nada así. ¿Sabe por qué? Porque no tienen a Dios en primer lugar. Se lo dedican a un maestro, se lo dedican a una novia, se lo dedican a alguien más. ¿Sabe por qué? Porque ahí está su mente. Ahí está en la juventud. Algunos están distraídos, están en otro rumbo. ¿Por qué? Porque no han puesto a Dios en primer lugar. Y sus padres tienen la culpa de eso a veces, porque como tienen la instrucción del mundo, tienen la instrucción de adorar baales, de adorar ídolos, de adorar equipos de fútbol, porque tienen pensamientos de ese nivel, de ese nivel tan bajo. Entonces empiezan a contaminar a sus hijos. Cuando son grandes, son más aficionados a un equipo de fútbol que a leer la palabra de Dios. Son más aficionados a irlos en ciertas horas a la iglesia, pero luego estar en el antro otra vez. Entonces, ¿qué chiste tiene? ¿Verdad? Es nuestro trabajo como papás instruir a nuestros hijos. Sí, porque los hijos, hay algunos ya grandes que se portan mal con sus papás, pero es nuestro trabajo instruirlos. Es nuestro trabajo decirles lo que tienen que hacer, como hizo Obed-Edom. Obed-Edom le enseñó a sus hijos que había que honrar la casa, que había que honrar a Dios, que había que honrar la presencia de Dios, que se posaba en ese lugar. Y por eso Dios no solo lo bendijo a él, sino que bendijo a su familia. Y es lo que nosotros debemos pretender hacer, que Dios nos voltee a ver, no solo a los papás, sino también a los hijos, que Dios esté contento con lo que estamos haciendo. Y déjenme leer algo especial, que es el siguiente punto que quiero dar. Está en Job 4 y 5. ¿Puedes ponerlo por favor? Job 1, o primera de Job 1, 4 y 5. En la versión Reina Valera lo voy a leer. ¿Sí puedes ponerlo atrás? Job 1, 4 y 5. Y lo voy a leer, dice así: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas,
cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días de fiesta o convite que dice aquí, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos o de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía de vez en cuando. ¿Qué dice ahí? Lo hacía cada fin de semana que iban a la iglesia. ¿Cuándo lo hacía? Todos los días. Y lo segundo con lo cual podemos levantar las murallas de valor y de promesas de parte de Dios, y lo segundo que podemos hacer es proteger a nuestros hijos o a nuestra familia orando por ellos. Es lo segundo que podemos hacer. Porque ¿sabe por qué? Porque la oración de un padre, de una madre, tiene poder. Porque uno tiene que declarar no lo que está viendo, sino lo que puede llegar a ser. Porque tal vez ahorita tus hijos están descarriados, no te hacen caso, por más que le hablas de la Biblia, por más que le dices cosas, porque quizás cuando era niño no estuviste con él, porque cuando era pequeño no le instruiste, pero aún de grande, cuando tú declaras algo sobre ellos, se tiene que cumplir, porque eres su padre, eres su madre. Y por eso la oración de los padres tiene poder en la vida, el futuro y el destino de sus hijos. Algo que me gusta es escuchar eso, que tenemos poder, que las palabras que nosotros soltamos tienen poder. Cuando nosotros oramos por nuestra familia, por nuestro matrimonio, nuestros hijos, estamos construyendo esas murallas de bendición, estamos construyendo esas murallas de valores, de principios y del poder de Dios. Estamos construyéndolo, estamos levantando aquello que se ha destruido. Quizás en tu familia, antes de conocer a Cristo, tenían murallas destruidas, tenían los muros quebrados, pero es nuestro trabajo volver a construirlo. Cuando oramos por nuestra familia, estamos pidiéndole a Dios que levante otra vez los muros. Algo que me gusta mucho que hizo Nehemías es de que puso a todo el ejército de Israel por familias, y todos tenían espadas, todos tenían lanzas. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran pocos. No eran demasiados, no tenían soldados, y aparte tenían la gente que vivía ahí. No, eran todos, eran incluso hasta hoy en día sigue esa frase en Israel, que todo el ejército es el pueblo y el pueblo es todo el ejército. Porque esta clase de historia nos muestra el pensamiento que tenían los israelitas. Dice la Biblia que en las grietas de los muros, en los lugares donde podían entrar los enemigos, en los lugares donde podía entrar las acechanzas del diablo, esos pequeños espacios donde cabían personas que podían destruir la ciudad, porque las murallas estaban quebradas, dice que Nehemías puso a las familias precisamente en ese lugar, precisamente en donde hay una comunidad, donde hay una generación rota. Ahí es donde Dios quiere que estés. Porque Dios a través de Nehemías le dijo al pueblo: vamos a ponerlo por familias. ¿Sabes por qué puso Nehemías por familias a todos? Porque ¿quién no hace algo por su familia? ¿Sí o no? Porque en un ejército, bueno, aquel ni es mi primo ni es mi hermano, hay que lo mata. Pero cuando se trata de tu familia, se trata de tu hijo consentido, se trata de tu esposa, se trata de tu princesa, ahí sí tienes que pelear. ¿Sí o no? Y es lo que hizo Nehemías. Puso a todas las familias de Israel en lugares estratégicos y los puso con espadas y con lanzas, y les dijo: quédense ahí, vamos a proteger a nuestra familia. Tienes que proteger a tu familia. Y es lo mismo que Dios te está diciendo esta mañana, iglesia: protege a tu familia a través de la oración también. Yo no sé cuántos de ustedes oran, pero a mí me sorprendió. Hace unos años vino un pastor colombiano a Ciudad de México y fuimos a escucharle. Él era el director de la Escuela Nacional de Oración, bueno, internacional, no sé, algo así. El asunto es que este pastor decía: mi hijo estaba alejado de Dios, mi hijo estaba lejos de la presencia de Dios, no quería nada con Dios, él estaba fuera de los caminos de Dios. Pero ¿saben cuántas horas tuve que orar para que mi hijo volviera al camino de Dios? Porque uno dirá: bueno, sí, ya oré 3 veces, ¿verdad? En el desayuno, comida y cena, ahí un minutito ahí, Dios también me dice mi hija, ¿no? Dice el pastor: yo tardé 100 horas orando por mi hijo.
Y no quiere decir que estuvo las 100 horas ahí por medio año, no. Se está refiriendo a que cada momento, cada día, una hora, media hora, estuvo pidiéndole al Señor para que su hijo volviera otra vez. Y de eso se trata. Proteges a tu familia cuando oras por ellos, cuando declaras sobre tu familia, cuando le dices al Señor: Señor, protege a mi familia, quiero ver a mi hijo de nuevo. A mí no me interesa si el diablo lo llevó a las drogas, lo llevó a portarse mal, yo sé que lo voy a volver a ver una vez más. Eso es tener fe en Dios, porque dice la palabra del Señor: si creen en Dios, tengan fe en Él. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer lo que para lo que los hombres es imposible, es posible para Dios. Por eso Nehemías puso a las familias a proteger la muralla, puso a las familias a que estuvieran ahí, porque donde dañaran a uno, el papá se iba a enojar, iba a defender a su familia, porque eso es lo normal. A menos que sea un papá narcisista, mala onda, no lo va a hacer. Pero cuando hay papás que les preocupa a sus hijos, su familia, van a pelear por sus hijos, van a pelear por su familia, van a decir: yo voy a levantarme por ellos. Es tiempo de orar por nuestra familia. Que a veces oramos por todo, oramos por la comida, oramos por un montón de cosas, el negocio, pero hay que pedir que tengamos más amor, hay que pedir que tengamos más misericordia hasta con nuestros propios hijos. Porque yo conozco papás que tienen más misericordia con medio mundo sí les prestan, a medio mundo sí los alientan, pero a los hijos son los que menos les hacen caso. El hijo necesita algo y dice: trabaja hijo mío, ahí está el negocio, ahí está la chamba. Y está bien, ¿verdad? Esforzarse, pero hay veces que se necesita el apoyo, no solo económico, sino espiritual. Que los hijos sientan que uno está ahí, ¿verdad? Que los hijos sientan que uno está ahí presente. Algo que a mí me gustó mucho ver es que dicen que los niños, por ejemplo como mi hija, que es pequeña, tiene menos de 2 años. No sé si le ha pasado a usted, pero cuando tiene un hijo, a mí me da gusto porque ella llega conmigo y siempre me agarra de la mano. Pero ahora no me agarra para que yo la lleve. Bueno, sí me agarra para que yo la lleve, pero no solamente eso. Quiere que yo la agarre y la lleve a donde ella quiere, y que yo agarre lo que ella quiere que yo le baje. Pues ella no alcanza un mueble alto y me lleva, ¿no? Me llama y ahí me lleva. No me dice nada más me agarra la mano y me lleva a donde está y empieza a hacer señas como que quiere algo allá arriba. Y hasta que le encuentro: ¿quieres este? No. ¿Quieres lo otro? No. Pero hasta que encuentro qué quiere, entonces se lo doy. Pero es lo mismo, toda la vida va a ser lo mismo. Tal vez no te van a agarrar de la mano: a ver, papi, ven acá, mira, estoy teniendo bullying en la escuela. No te van a agarrar de la mano. Algunos tienen mucha pena, algunos, los que dicen que se han suicidado, chicos que se han suicidado, niños que se han suicidado, tienen pena de decirle a sus papás lo que está pasando. Pero toda la vida los hijos nos van a tomar de la mano sin que nos demos cuenta. Van a tratar de llevarnos, de decirnos: quiero que hagas esto por mí. Pero es tiempo que las familias cristianas, tiempo que las familias en la casa de Dios estén pendientes de sus hijos. Y también, por ejemplo, en la escuela hay un montón de cosas que pasan, ¿no? Afuera de la escuela hay gente vendiendo droga, adentro de la escuela también puede haber gente vendiendo droga, hay gente que está procurando abusar de niños y todo eso. Tu responsabilidad es estar pendiente de eso, ¿sí? Porque algunos niños no te van a ir a agarrar de la mano a decirte qué es lo que quieren, porque parte de la psicología de eso dicen que es porque los niños sienten como que uno fuera la extensión de su cuerpo. Como ellos no pueden hacerlo porque son chiquitos, quieren que uno lo haga, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay cosas que tu hijo no va a poder hacer. Hay cosas que tu hijo no entiende por qué le dijeron esto, por qué le insultaron, o por qué cierta persona, un adulto, quería ayuda de él. No lo va a entender, pero tú sí lo entiendes. Tú sí sabes las intenciones de la gente. Por eso tienes que proteger a tus hijos, tienes que orar por ellos, tienes que estar pendiente. Y cuando algo no te quieran decir, pídele revelación a Dios. Porque yo estoy seguro que hay más de un papá aquí que no sabe usar las redes sociales. No se dan cuenta en qué están metidos sus hijos. Los chamacos ahí subiendo fotos con 1000 novios que tienen, fotos en antros, en otros lugares, y ni en cuenta. Pero sabes, te voy a decir algo. Hay algo que es infalible, y eso es el poder de Dios.
Cuando tus hijos no te quieran decir algo, el Espíritu de Dios te puede decir qué es lo que están pasando. Te pueden decir exactamente lo que están pasando. A mí me pasó una vez con mi mamá. Me acuerdo que yo me andaba portando mal, pero no lo expresaba, no mostraba lo que estaba haciendo. Y de repente mi mamá llegó un día, yo pensando que nadie sabe, ¿no? Ella llegó y me dijo que como tuvo un sueño donde yo hacía exactamente lo que estaba haciendo mal. Y me dijo, ¿no será que estás haciendo eso? Y yo me quedé así como que, híjole. Y tuve que confesarlo. ¿Por qué? Porque de Dios no se esconde nadie. Tú te puedes esconder, joven, señorita, te puedes esconder, pero de Dios nadie se puede esconder. Te puedes esconder, pero aún así Dios te va a voltear a ver. Porque Dios muestra las cosas. Por eso dice la Biblia que todo lo oculto algún día sale a la luz. Aunque lo niegues, aunque digas que no eres tú, algún día va a salir a la luz. Y bueno, eso es otra cosa, ¿no? Lo tercero que quiero decir esta mañana, cómo podemos proteger a nuestra familia, cómo podemos volver a construir los muros que están derribados en nuestra sociedad, es que protegemos a nuestra familia cuando nos congregamos con ellos, cuando venimos aquí. Algo que quiero que sepa es que en Génesis la Biblia nos cuenta sobre Noé. ¿Cuándo se acuerdan de Noé? Noé construyó un arca y ahí metió animales. Dice la Biblia que metió 7 parejas de los buenos, de los que eran puros, animales puros según los judíos, y un par nada más de los impuros, ¿no? El asunto es que los metió y todo. Pero hay una parte en la Biblia, cuando usted lee la historia de Noé, dice que Noé metió los animales primero, ¿verdad? Los animales entraron primero, los acomodaron. Después entró la familia de Noé, que eran sus 3 hijos y sus 3 nueras, y los metió junto con su esposa. Pero ¿saben quién se quedó al final? Noé. Porque Noé se aseguró de que sus hijos estuvieran adentro. Dijo, a ver, ¿dónde está el Juancho? Se anda escondiendo. Hey, métete ya. Estás diciendo que va a empezar a llover, estás pajareando por ahí. Métete, órale. Pero hay papás ahorita que, ay, no va mi hijita a la iglesia, hay que se quede fuera del arca, no pasa nada. Porque déjeme decirte que este lugar hasta parece un arca, ¿no? Este es el arca de Dios, donde tienes que meter a tu familia a fuerzas. No hay que esté mi hijito, hay que él tome su decisión. ¿Su decisión de qué? De irse a echar sus caguamas, de andar con la novia. Si dejas a tus hijos solos, van a morir en el diluvio. Pero si tú obligas a que entren al arca, vas a salvar su vida. Tienes que hacer que ellos entren. Que muchos, como dije así, son, ay, que lo vean, ay, que tomes. Es que no vino a la iglesia porque está estudiando. Sí, estudiando 5 días, 3 días. Y hasta el otro día, como dije, encontré un chico que digo, ¿y por qué no fuiste a evangelizar con nosotros? ¿No fuiste a la semana de evangelismo? Es que estuve ocupado una semana. ¿En qué? Ni saben hablar. ¿Por qué? Porque no están ocupándose de Dios, no están ocupando de lo que realmente importa. Solo, es que voy con mis amigos, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y no quiero que me vean haciendo ¿cómo decirlo? El servicio a Dios. Pero usted debe de hacer que no solamente sus hijos amen a Dios, sino que amen la iglesia y que amen servir. Tiene que hacer que lo hagan. A mí me gusta ahorita que vi como 40 voluntarios de niños. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay chamacos que dicen, hey, yo sí quiero. Hey, que dijo la hermana Jessie, ¿quiénes quieren ayudarnos con los chamaquitos? Son como 300 y tantos locos. ¿Quién quiere ayudarnos? Porque los chamaquitos son bien tremendos, déjeme decirle. Y no faltó uno, yo quiero dar de postres, yo quiero ser de música, yo quiero cargar 2 chamaquitos que estén de locos ahí. Y estaban ahí ofreciéndose. ¿Por qué? Porque están involucrados en el arca. Quieren estar cuidando lo que Dios les dio. No solamente aman a Dios, sino que también sirven a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. No hace la diferencia que vengan, aquí estamos, ya llegué. No se trata de que estés ahí sentado o que tengas a toda tu familia aquí. Es que tengo toda mi familia en la iglesia. Sí, pero ¿qué están haciendo? Tienes que motivarlos,
Decirles: hijos, yo creo que puedes servir en las cámaras ahí con los demás, o puedes entrar a música, o puedes hacer lo que tengas que hacer, pero tienes que motivar a tus hijos. Tienes que ver que estén adentro, porque una cosa es que los tengas adentro del arca, otra cosa es que estén haciendo algo, ¿sí? Porque hay algunos que sí traen a su familia, traen a sus hijos, pero los hijos están en otro planeta, están aquí, están, si no me hacen caso así, pero están pensando: híjole, ¿y quién será esa Yaritza? ¿Y quién será Peso Pluma? O sea, ¿qué te importa? Eso tiene que ver con el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Así que dejen de andar haciendo eso los jóvenes. El arca es como la iglesia. Tienes que hacer que tus hijos vengan siempre, todas las reuniones que puedan, ¿verdad? Es que hoy no venimos porque mi hijo tiene partido. Es que hoy no venimos. Bueno, pero ven el otro culto entonces. No vino en la mañana porque tu hijo corre y que solo los domingos corre. Bueno, ven en la tarde. No que ni vienen en la mañana, en la tarde. Es que estamos cansados, pastor, corrimos como 100 kilómetros. Tienes que hacer un esfuerzo, porque en el arca se tenían que esforzar, tenían que entrar, porque si no se iban a ahogar, así de fácil. Ay, no, es que estamos cansaditos, es que fui al partido de... O sea, no están cansados para un partido, pero están cansados para entrar al arca. Por eso esos hombres murieron en el diluvio. ¿Por qué? Porque prefirieron sus partidos, prefirieron estar con la novia, prefirieron andar con sus cosas en vez de estar en el arca. Hasta el burro entró en el arca, menos algunos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué algunos hacen eso? ¿Por qué? Porque dejan que sus hijos estén por fuera. A mí me molesta cuando veo papás que le echan ganas, ¿verdad? Que son diáconos, que son pastores, que son líderes de célula, que son maestros, que son esto y el otro. Me gusta ver que le echan ganas, pero a veces sus hijos están en la calle de la amargura. No llegan a la iglesia, cuando llegan están ahí: bueno, ya llegué. No, Dios está mandando a hacer algo más que solo traerlos. Tienen que amar a Dios, tienen que amar la iglesia y tienen que amar servirle a Dios. Y no necesariamente como pastores ni nada así. No, cada quien tiene su talento, cada quien tiene un llamado, pero Dios quiere que instruyas al niño en su camino, que le muestres a tus hijos lo que tienes que hacer. Hay un pastor español que escuché hace unos meses. Él es muy confrontativo y le dijeron, dice que un tipo le preguntó y le dijo: oye, ¿y si tus hijos no quisieran ir a la iglesia? ¿Verdad? Que dijeran: sabes que papá, no queremos nada contigo, nos importa poco que seas pastor y que hagas esto o lo otro. Si no quisieran tus hijos ir a la iglesia, ¿tú qué harías? Y el pastor le dijo: pues tienen que ir, viven en mi casa, son mis reglas, tienen que ir. Mientras estén bajo mi techo, hacen lo que yo digo, no hacen lo que ellos quieran. Y porque mis hijos sí buscan a Dios, decía el pastor, pero si me tocara esa situación, yo los obligaría a ir porque viven en mi casa, comen mi comida. ¿Sí me explico? No, hay hijos de que no voy a ir, papi. Yo me acuerdo una vez que le dije así a mi papá, ¿y sabe qué me dijo? Me dijo: si quieres andar de mundano, te vas de la iglesia, te vas de la familia y te largas de mi ciudad. Así me dijo. Yo dije: bueno, si es así, pues mejor regresamos, ¿no? ¿Cuándo? ¿A qué hora es? ¿Por qué? Yo soy el claro ejemplo de que la oveja negra de la familia se puede convertir en el pastor de jóvenes. ¿Pero por qué? Porque te enderezan el camino, te regresan otra vez, aunque no quieras. Pero esos son los papás que Dios está esperando en esta generación. No papás permisivos. Ay, que llegue mi hijita cuando quiera. Ay, que se vaya para allá la mamita. No, que mamita ni que nada, dígale que entre, que venga. Y si anda ahí con la gran jeta y todo sentada, déjela, no pasa nada. Usted la está tratando de meter al arca. Si ella se quiere hogar con los mundanos, es su problema. Pero usted debe procurar que su familia venga a la casa de Dios, que entre al arca, que sea parte de lo que Dios está haciendo, parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y nosotros, algo que debe de ustedes saber es que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Los hijos no van a hacer lo que tú les digas, van a hacer lo que ven a ti hacer. Hijos, lleguen temprano a la iglesia, ¿verdad? Lleguen a buena hora.
y esto y lo otro. No, tú tienes que pararte temprano. ¿Cuándo se paran temprano? Los domingos para venir aquí, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Mi papá tiene algo que cuando él nos dice es a las 10, es a las 10, ¿verdad? Ya falta, y a veces se pasa de lanza, a veces falta 5 minutos, 10 minutos para las 10 y ya se fue. Y digo, bueno, pero eso es lo que necesita esta generación: puntualidad, necesitan compromiso. Porque si los papás no están comprometidos, los papás llegan a la iglesia cada vez que se sienten mal porque los dejó la mamá y por cosas por el estilo, o porque se sienten de que ya no valen nada y ahí vengo, cuando yo me siento mal ahí voy a la iglesia. Es que no es así. Dice ahí la Biblia que era Noé el que metió a sus hijos al arca. Tú tienes que estar viniendo si quieres que tus hijos estén bien. A mí me da gusto porque conocí a un familiar que tengo, trae a sus hijos, involucra a sus hijos en un ministerio, porque se preocupa, dice, yo los voy a meter, tienen que estar ahí. Y me da gusto porque a pesar de que hay gente que trabaja bien pesado, el domingo en la mañana me da gusto ver que las niñas, por ejemplo, de artes, vienen una hora antes a orar o algo así. Y es un esfuerzo de los papás, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque sus hijos tienen que estar en el arca de Dios y son los que tienen que estar ahí, ¿verdad? Yo voy a llevar a mi chamaquita temprano, aunque estés ahí con los ojos de pero estás haciendo la voluntad de Dios. Y cuando metes a tus hijos al arca, déjame decirte que la bendición va a venir. La bendición tiene que llegar. Todos nosotros, como dije, somos ejemplo de nuestros hijos. Lo que vean que nosotros hacemos, eso van a hacer ellos. Porque hay frases que dicen algunos papás impíos que dicen: hijos, yo soy bolo, soy drogadicto, pero no hagan lo que yo soy, mírenme como un espejo. Hasta así dicen por ahí. No, ganas de quebrar el espejo nos da. ¿Por qué? Que mírenme como un espejo. Si se portan mal, miren lo que les va a pasar. No, eso no es un buen ejemplo. El ejemplo es: mírenme, yo estoy saliendo adelante, mírenme, dejé mis adicciones por el cigarro, por el trago, mírenme porque así quiero que sean ustedes. Eso es lo que hace la diferencia. Son los papás que tienen valor, las mamás que tienen fuerza, que dicen: yo voy a sacar adelante a mi familia, no me importa lo que diga el mundo, yo voy a sacar adelante a mis hijos. Sí, y son un ejemplo para sus hijos. Se paran temprano, van a trabajar, hacen lo que tienen que hacer, ¿sí? Porque el problema de muchos es que quieren que tomen ejemplo. Mira a tu tío, sé como tu tío es buenísima onda, es de las mejores personas que conocemos, pero es su tío, ¿sí? ¿Qué hay con el papá? ¿Sí me explico? Tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Nuestros hijos van a hacer lo que nos vean a nosotros hacer. Si estamos insultando a la mamá, le estamos tratando mal, obviamente al rato también se van a poner en ese plan, ¿sí? Pero si nos ven ser amables, nos ven que les abrimos la puerta a la mamá, ven que hacemos lo que tenemos que hacer, eso mismo van a hacer ellos, ¿sí? Por eso somos un ejemplo. Los niños son una esponja, pero nosotros somos el ejemplo que están siguiendo. Y en este tiempo Dios quiere que seamos un ejemplo a seguir para nuestros hijos. Que no solamente los cuidemos, no solamente protejamos a nuestra familia, luchemos por nuestra familia, enseñándoles la palabra, orando por ellos, sino también trayéndolos a casa, declarando sobre ellos. A mí me dio gusto, y con eso quiero ir terminando. Yo escuché a este hermano Josh Morales de Miel San Marcos. Ahorita pues van a todo el mundo, tienen un montón de seguidores en redes sociales y así, ¿verdad? Pero dice que hace años que él era la oveja negra de su familia, se portaba mal. Dice que solo llegaba a su casa a robar para volverse a echar trago y mujeres y todo eso, ¿no? Él nada más llegaba a eso, a su casa, a robarle a sus papás y volverse a ir. Pero sus papás ya sabían a qué llegaba, ¿sí? Sí, lo corrigieron varias veces y todo. Pero dice que en una de esas que llegó él, porque ya sabían que estaba mal, sabían que estaba en un estado crítico, que estaba de pecador, estaba haciendo cosas que no debía. Pero dice que llegó como a las 3 de la mañana a su casa. Pero cuando abrieron la puerta, su papá y su mamá lo quedaron viendo en ese estado de alcoholismo, estado de depresión, no sé qué tenía este hombre. Y cuando abrió la puerta sus papás le dijeron: ¿dónde está el ungido de Jehová? ¿Dónde está el que va a ir a cantar a las naciones? Lo declararon y le permitieron entrar al hijo.
Y hoy en día, adivinen dónde está, haciendo exactamente lo que sus papás dijeron que iba a hacer, porque la palabra de un papá tiene poder. Yo quiero hacer algo esta mañana, aprovechando este ánimo que tenemos por la escuelita de verano. A mí me gustaría que se pusiera usted de pie esta mañana. ¿Y por qué no viene con su familia acá adelante? Si usted tiene hijos aquí, venga acá adelante, yo quiero orar por usted. Pase con sus hijos, si tiene a los hijos al lado, estás con tus papás, pasen acá. A mí me gustaría orar por las familias de Torre Fuerte esta mañana, porque Dios tiene una promesa para usted. Dios tiene algo que va a soltar esta mañana para su familia. Si están sus niños, pasen con sus niños, por favor, no los dejen atrás. Es tiempo de orar por nuestra familia, tiempo de mostrarle al Señor que aún hay un remanente, que aún hay familias que aman a Cristo, familias que hacen la diferencia.